qué hacer la patria católica, cómo hacerla por la fuerza, cómo ser fuertes, por la unión, cómo unirse sobre la verdad política. ¿Cuál es la verdad política? La patria católica. Hablemos de la fachosidad. Para hablar de la fachosidad, tenemos que hablar del eje izquierda-derecha. Que la gente... La fachosidad, dice Patriota Cristiano, nuevo término. No, fachosidad es tu nivel de facho. ¿Cuán facho eres? ¿Eres más facho o menos facho? ¿Eres muy facho? ¿Demasiado facho? ¿Un poquito facho? ¿Algo facho? ¿Nada facho? Fachosidad. Entonces, para hablar de fachosidad tenemos que hablar del eje izquierda-derecha. Tenemos que hablar del eje izquierda-derecha. Que muchos dicen, no, el eje izquierda-derecha se acabó y la cuestión, el eje izquierda-derecha no se puede acabar. Y no se puede acabar por la sencilla razón de que todos los problemas que enfrenta el ser humano son problemas binarios. Todos los problemas que enfrenta el ser humano tienen una respuesta binaria y a veces una escala de grises dentro de la ¿cómo se llama esta cuestión? Dentro de los binarios, entre los binarios. ¿Ya? Ahora, el ser humano siempre que enfrenta un problema, cualquier problema, nombre en el que ustedes quieran, siempre la respuesta a ese problema puede ser binaria. O sea, tiene dos posibles salidas. O la salida se encuentra entre dos posibles o imaginables extremos, ¿vale? ¿Se entiende? Nombren algún problema que enfrenta la humanidad como grupo, digamos. Un conjunto humano, una familia, un estado. Nombren un problema. Y yo les digo cómo está el binario. Diego, por ejemplo, dice, ¿tener o no tener hijo? Muy bien. ¿Tener o no tener hijo? Un binario, ¿viste? ¿Lo tenemos o no tenemos? ¿No es cierto? ¿Ya? Tenemos una solución u otra. Y tenemos soluciones intermedias. Que son matizaciones de una o la otra. O de una sobre la otra. Entonces tenemos necesariamente que establecer la problemática humana en un eje que tiene un lado y que tiene otro lado. Tiene dos lados. Entonces yo he pensado harto sobre el tema de la izquierda y la derecha. He hablado de eso en video hace muchos años, con ideas previas, digamos, que han ido tomando más sentido, se han ido transformando, porque yo tengo la mala costumbre de pensar. Y como tengo la mala costumbre de pensar, después la gente me acusa de que, tú cambiáis de opinión. Claro, estoy pensando. No, pero tú cambiaste de opinión, claro, estoy pensando. Eso pasa cuando pensáis. Cuando pensáis, cuando tú piensas, corres el riesgo de cambiar de opinión. Y los que pensamos solemos cambiar de opinión. Entonces, yo estaba pensando en este eje, estaba pensando qué es lo que en el fondo distingue cada uno de los lados del eje. ¿Por qué hay dos lados? ¿Por qué los dos lados son distintos? ¿Qué es lo que hace que un grupo de personas que están de acuerdo con una cosa esté de acuerdo con otra que no tiene nada que ver? Por ejemplo, ¿por qué las personas que están de acuerdo, por ejemplo, con la educación gratis también están de acuerdo con el aborto? ¿Por qué las personas que están de acuerdo, por ejemplo, con la inmigración están de acuerdo con los derechos sociales? ¿O por qué las personas que están de acuerdo con subir los impuestos están al mismo tiempo de acuerdo con los LGTB? Digamos, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué las personas que están a favor de, por ejemplo, el porte de armas, están también a favor de bajar impuestos y de contra el aborto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Mm? ¿Qué tienen esas cosas en común? No tienen nada en común. En principio, ¿no es cierto?, la educación gratis y el aborto no tienen ninguna relación. Sin embargo, los que están en contra de la educación gratis también están en contra del aborto. Y los que están a favor de la educación gratis también están a favor del aborto. En grandes bloques, obviamente que hay disparatados que salen de ese esquema, pero es lo normal. Lo normal es que estén estos dos grandes bloques. Entonces uno piensa en esas cosas, trata de conectarlas de alguna manera. Y yo he llegado a una idea. No es la idea definitiva. En unos años más pueda llegar con una idea mejor, tal vez esta misma, pero más elaborada, tal vez reniegue de esta misma idea, diga esta idea estaba mal, esta otra es la correcta. Puede pasar, porque estoy pensando, y no voy a dejar de pensar ahora porque hice un video sobre eso, y después, si sigo pensando sobre eso, voy a cambiar de opinión, y entonces la gente me va a acusar de que, cambiaste de opinión. No, yo voy a seguir pensando sobre esto, cabros, y van a seguir saliendo en el futuro, 3, 4, 5 años más, van a salir videos sobre esto distintos, con otra opinión. No pasa nada. Se van a pensar. Ya, Der Hudet está con la idea del señor Peterson. Der Hudet, que está aquí en el chat, dice: la diferencia entre izquierda y derecha radica en que el primer bloque busca disolver los límites y la otra busca defenderlo. Esa es la idea de Jordan Peterson. Yo no estoy de acuerdo con la idea de Jordan Peterson y tampoco voy a ocupar este programa en refutarla o en desprestar mi argumento. Simplemente les voy a decir que no estoy de acuerdo. Esta es mi idea. Mi idea es que, por un lado, se manifiesta en el lado de la derecha, se manifiesta la naturaleza. Fíjense lo radical que estoy diciendo, la naturaleza. La naturaleza como centralidad de lo cierto, de lo verdadero. O sea, hay una necesidad de apegarse a la realidad objetiva. Es decir, bueno, esto es así, ¿cachai? Como decía Kast la otra vez, ¿te acuerdas que decía, un vaso es un vaso? ¿Cachai? Que es súper estúpido el discurso de un vaso es un vaso que hacía Kast, pero reflejaba lo que estaba tratando de decir. Está diciendo, bueno, mi cabeza no mandan las cosas, ¿cachai? ¿No? La cabeza es para entender las cosas, no para darle órdenes a las cosas, ¿no es cierto? Por eso en la izquierda también está en común las ideas como el secreto y todas esas cosas así como de que proyectan en la realidad, el lenguaje crea realidad y todas esas weas, ¿cachai? ¿Por qué? Porque en la izquierda no tienen por principio la naturaleza. El Patricio Maldonado dice, te agitas mucho para ser tan joven, amigo, déjame en paz, weón, yo soy así hiperkinético, me he movido yo, voy a cumplir 40 años moviéndome en algún momento. Y no voy a parar de moverme, duermo moviéndome, ¿vale? Entonces, este concepto de naturaleza tiene como consecuencia, la naturaleza tiene como consecuencia necesaria, obligada, hay una consecuencia obligada de la idea de naturaleza, que es la idea de desigualdad. De la naturaleza se sigue necesariamente la desigualdad. No hay dos árboles iguales, no hay dos gotas de agua iguales. Entonces, uno de los puntos centrales, digamos, del pensamiento de derecha, como consecuencia de la idea de naturaleza, va a ser la idea de desigualdad. La derecha va a decir, ¿qué es eso de la igualdad? ¿De dónde salió esa idea? Yo no veo la igualdad. Y si no veo la igualdad, ¿por qué tendría en mi cabeza la idea de igualdad? Creo yo que ese es como el fondo de la weá. Está en el fondo de la derecha está eso. Por eso tiene también tantas variantes, porque tiene distintas formas de entender esa desigualdad, distintas formas de manifestar en forma presente
la desigualdad, de hacer presente la desigualdad que se observa en la naturaleza. ¿Mm? Entonces, fíjense que yo he llegado a esta conclusión. Les puede gustar o no, digamos, está abierta a discusión. Obviamente, está abierta a discusión porque yo la voy a seguir poniendo en duda y voy a seguir trabajando sobre ella y voy a tener otra idea pasado mañana. Pasado mañana me refiero a los años por venir. Patricio Maldonado, si te considera a ti mismo como superior, pero eso no es más que un trauma. Yo no me considero superior, no sé de dónde sacaste esa weá. Yo soy tan imperfecto en tantos sentidos que, bueno. Pato Maldonado la puros pico, weón. Tiene problemas psiquiátricos. Entonces, el ser humano que está centrado en la naturaleza, que le ha dado centralidad a la naturaleza como realidad objetiva, yo miro y digo, yo no soy igual a mi mujer. No soy igual, tengo 3 autos y ninguno es igual que el otro. Tengo 15 guitarras y ninguna guitarra es igual a la otra, digo. La naturaleza es así, la realidad objetiva es así, no hay igualdad, no hay 2 gotas de agua iguales. Obviamente hay características comunes, los autos son autos, las personas son personas, pero las características comunes no generan igualdad, categorizan, organizan, digamos, pero no generan de suyo igualdad. Entonces, por un lado tenemos esta noción de desigualdad, porque son personas que están centradas en la naturaleza. Y ojo que esta desigualdad puede tener vicios, la idea de desigualdad. Por ejemplo, uno de los vicios de la idea de desigualdad, que encarna dentro de sí una idea de igualdad solapada, escondida, el racismo. Cuando yo digo que las personas de distinto color son distintas, no estoy mintiendo. Son distintas, pero si tienen distinto color, es visible que son distintas. Pero luego si yo empiezo a considerar a todos los de un color como iguales entre sí y a todos los de otro color como iguales entre sí, es secuestrado mi propia desigualdad. Mi propia noción de desigualdad la secuestré, la reventé. Yo mismo hice estallar mi propia idea de desigualdad con una noción de igualdad subyacente que es, digamos, como terrorista dentro de mi idea de desigualdad, porque genera una idea de igualdad. De ahí que hayan posiciones que no son del todo fachas, como el racismo o el individualismo, ¿no es cierto? El individualismo de los liberales. La igualdad ante la ley. Claro, somos distintos, pero igualdad ante la ley. Ah, entonces, ¿cómo? Estás asumiendo una noción de igualdad igual. ¿Mm? Entender la desigualdad en un sentido profundo implica la negación de toda categoría de igualdad. ¿Mm? Eso es lo que implica, digamos, ser facho. Negar toda noción de igualdad. Negar la igualdad colectiva, la igualdad individual, negar la igualdad por color de piel, o no, o por humanidad, o no, de género, o dentro del mismo género, ¿no? Los hombres son iguales. No, ya traicionaste la desigualdad. Una desigualdad coherente, una noción de desigualdad coherente, no reconoce ninguna igualdad, porque en la realidad no hay ninguna igualdad. En la realidad objetiva no hay igualdad, ninguna, no existe, no hay igualdad visible, no existe. Pero yo soy blanco y tú eres blanco, eso no es una igualdad. No somos iguales.
Hay una característica común, sí, pero no somos iguales. No hay igualdad, nunca. Es la idea de la naturaleza. La idea de la naturaleza. ¿Mm? Y de la naturaleza, la desigualdad como consecuencia necesaria de cualquier pensamiento centrado en lo natural. ¿Mm? Centrado en lo que podríamos decir que es realmente existente. Si nos centramos en lo realmente existente, y por lo tanto en la naturaleza, entonces no podemos reconocer ninguna igualdad, porque toda igualdad va a ser una hueá de la cabeza, no de la realidad. Interesante desafío. Pero ese es el lado facho. Hablemos del lado no facho. Donde están los prógenes, los comunistas, los anarquistas. Lo que tenemos es que en el lado de allá, lo que manda es la razón. Fíjense ustedes, no estoy diciendo que en la derecha no haya razón. Estoy diciendo que en la derecha esa razón está subordinada a la realidad, está subordinada a la naturaleza. Se termina el año. ¿Cuántos libros han leído? Unos 6 o 7, digo. Sin contar las weas que me hacen leer el lado, que no son libros, pero casi. Fíjense. En la izquierda entonces está la razón. Y no es que en la derecha no haya la razón, y no es que en la izquierda no haya naturaleza, sino que hay un orden de subordinación distinta. En la izquierda, la naturaleza obedece a la razón. ¿Mm? Obedece la naturaleza a la razón. Es la mente humana la que le dice a la naturaleza cómo ser. Y si la mente humana le dice a la naturaleza cómo ser, entonces se genera el criterio opuesto del criterio de naturaleza. El criterio de naturaleza nos lleva necesariamente como corolario el criterio de desigualdad. El criterio de racionalidad suprema, digamos, como la razón como suprema en el orden jerárquico, nos lleva a la idea de igualdad. Nos lleva a la idea de que las características comunes no son características comunes, son categorías existentes, porque las hemos dado con la razón. ¿Mm? Y también surge otra idea que es de la izquierda. La idea de emancipación, que la izquierda le dice libertad, pero es la emancipación. ¿De dónde viene esta idea de emancipación? La idea de emancipación viene de la misma contradicción con la naturaleza. Si yo estoy en contra de la naturaleza y creo que la razón es suprema sobre la naturaleza, entonces para mí la naturaleza son cadenas. ¿Mm? Patriota Cristiano dice, si creen que la naturaleza obedece a las razones, se explica por qué niegan a Dios. En el fondo creen que el ser humano es Dios. Va bien. Pero no quiero ir por ese lado. Déjenme ir por el lado que yo quiero ir. Ustedes son libres después de agarrar esto y llevarlo por los lados que quieran. Les estoy dando alimento para el seso, para que piensen y salgan con una opinión contraria a la mía. Está súper bien, pero que salgan con una opinión. Digamos, que piensen y que reflexionen durante todos estos días. En vez de estar pensando en las estupideces de la actualidad, que qué va a pasar, que no sé qué, que la weá, la delincuencia y no sé qué, y todos esos picos, weón, que en el fondo, weón, es una cárcel, ¿cachai? Porque ahí sí que eso sí que es una cárcel, porque están todo el rato pensando en lo que pasa, en la concatenación. La concatenación causal de los hechos relevantes del momento te roban la posibilidad de pensar.
Entonces, chiquillos, manténganse alejados de eso. ¿Y para qué? Bueno, yo les voy a dar algo en que pensar, algo en que dar vueltas, ¿cachai? Cierran el teléfono más rato, dejan de ver reels o TikToks o esas estupideces, cierran los ojos y piensan, reflexionan. La idea de emancipación significa de alguna manera que yo de la realidad que hay, yo tengo que ver la forma de liberarme. Ahí, por ejemplo, encontramos la conexión entre el liberalismo y el transhumanismo, porque el liberalismo y el transhumanismo tienen esta noción izquierdista de la emancipación. El liberalismo se hace llamar liberalismo, pero fácilmente podría llamarse emancipacionismo. ¿Por qué? Porque el señor Murray Rothbard, por ejemplo, uno de los principales autores del liberalismo libertario, dice: no es obligatorio que los hijos se preocupen de los papás, pueden abandonarlos y no hay nada de malo en que los abandonen. ¿Por qué? Muy bien, DBF, claro, los transhumanistas quieren librarse de la misma muerte. Hay un tema de emancipación, hay un tema fundamental de emancipación. Por eso Marx decía que en el comunismo el hombre será libre de las condiciones materiales. ¿Dónde vive ese hombre? En el cielo sí podemos decir que el hombre va a ser libre de las condiciones materiales, pero en el comunismo, ¿cómo? ¿Dónde está ese comunismo, digamos? ¿Eh? Libre de las condiciones materiales, ¿qué significa eso? O sea, hay una búsqueda de emancipación. Y esto se puede ver, ¿por qué yo he llegado a usar estos elementos? Porque son amplios. Son amplios y se pueden ver de distintos puntos de vista. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la discusión en economía entre un libertario y un socialista, claramente el libertario está en la derecha. No digo que los libertarios sean de derecha, estoy diciendo que en la discusión económica entre un libertario y un socialista, el libertario se posiciona a la derecha porque se posiciona en la realidad y se posiciona en la desigualdad. Y dice: flaco, si nosotros trabajamos, ponemos empresa o hacemos negocio, lo que sea, a uno le va a ir mejor que al otro. Está pensando en la realidad. El socialista dice: no es aceptable para mí la realidad. Vamos a tener un sistema que va a repartir y nos va a liberar de esa realidad que tú estás señalando. ¿Se entiende? Yo no estoy diciendo que el libertario sea de derecha, ni que yo adhiera a las ideas libertarias. Estoy diciendo que en esa discusión, el libertario está reconociendo la autoridad de la realidad objetiva que lo lleva a defender el criterio de desigualdad. Patricio Maldonado dice: la realidad se construye. ¿Viste? Este es un señor de izquierda. ¿Viste? Él piensa que su razón está por sobre la realidad, que su razón da lugar a los hechos. Los hechos no dan lugar a su entendimiento, sino que es su entendimiento el que da lugar a los hechos. Ya, pues, Cookie, corta tu weá. Pato Maldonado lo dejó súper claro, ¿no es cierto? Recién en su último comentario del chat. Dice: la realidad se construye. Él es de izquierda. ¿Se entiende? Ahora yo digo, estos dos criterios, el criterio de naturalidad y el criterio de racionalidad, ojo, como criterios dominantes, no estamos hablando de una naturalidad sin racionalidad, ni de una racionalidad sin naturalidad, estamos hablando de que en un lado es dominante la razón sobre la naturaleza y en el otro es dominante la naturaleza sobre la razón. De eso estamos hablando. Los uso, ¿por qué? Porque me parece que son suficientemente amplios como para poder tirar ejes en unas 6 o 7 dimensiones que nos permitan ubicar las distintas posiciones políticas. Entendiendo que, por ejemplo, van a haber elementos del liberalismo que van a estar en la derecha y elementos que van a estar en la izquierda. Elementos del fascismo que hacen lo mismo, digamos.
y que subyacen y se entrecruzan ideas de derecha con ideas de izquierda, como les decía hace un rato con el racismo, ¿no es cierto? Porque el racista dice, oh, los distintos colores de piel hacen gente distinta. Correcto, muy bien. Ahora dice, todos los negros son iguales, todos los blancos son iguales. Uf, te equivocaste. No es cierto. Entonces, se entrecruzan o se entrelazan o se trenzan entre sí nociones de igualdad y nociones de desigualdad, nociones de razón y nociones de naturaleza en los distintos pensamientos políticos. ¿Mm? Humberto Bajardo dice que he puteado a medio mundo. No sé quién he puteado yo. No sé qué está hablando. No he puteado en todo este directo a pesar de que me han estado provocando harto en los comentarios algunos buenos. ¿Se fijan? Entonces, estas dos nociones no son puras, no se mantienen puras. Podrían mantenerse puras, en estado puro. Podrían. Por un lado, alguien que mantiene pura la noción de supremacía de la razón sobre la naturaleza sería la ideología de los LGTB, por ejemplo. Ellos mantienen pura la idea de razón sobre la idea de naturaleza. En el sentido de que dicen, bueno, si yo digo que soy hombre, soy hombre. Si yo digo que soy mujer, porque yo lo digo. Porque yo he llegado a esa conclusión. Y mi razón gobierna sobre la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces esa es una idea pura. Yo diría que precisamente mi capacidad de errar, de ser errante, de ser alguien que transita, mi capacidad de transitar, de transidir en el mundo de la derecha tiene que ver con que yo soy fiel a la idea de naturaleza. Tiene que ver con que yo soy tan fiel a la idea de naturaleza que si tú me venís con algo que no es natural, yo me quedo con la parte que sí es natural y boto a la basura lo que no es natural. Entonces tú me venís aquí y me tratáis de inventar cosas del individuo y no sé qué, yo digo, no, eso no es natural para la calle. Me quedo con la noción de desigualdad que estés planteando tú, pero no voy a asumir la noción de igualdad que subyace. No la voy a asumir. ¿Por qué? Porque eso me contaminaría a mi razonar derechista con un razonar izquierdista. Esto mucho tiene que ver con conocerme a mí mismo y hacer introspección sobre mí mismo. Entonces me miro a mí mismo y digo, ¿por qué yo fui nazi y dejé de ser nazi? ¿Por qué yo fui libertario, dejé de ser libertario, etcétera? ¿Por qué? Porque me encontré con cosas, con criterios de igualdad. Me encontré con criterios racionales, de supremacía racional, donde la naturaleza queda en segundo lugar. Y dije, no acepto eso. Rechazo tu criterio de igualdad y me voy de tu movimiento. ¿Mm?